vieron la semana pasada con el profe Lazarte, ¿sí? Que se utiliza en una determinada situación, digamos. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Y una vez que terminemos con ese tema, podemos tomar el resto de la clase para dudas que ustedes tengan en definitiva, ¿sí? El parcial es la semana que viene, pero se va a rendir el día sábado y no el día miércoles con el cursado habitual, por, bueno, una cuestión de disponibilidad y todo lo demás que tiene que ver con las aulas y las computadoras y demás, ¿sí? Algunos no podían presentarse a rendir el sábado por situaciones de índole de fuerza mayor, como tiene que ver que ustedes trabajen el día sábado, o que rindieran otra materia en el mismo día y horario, ¿sí? Yo les pedí que por favor se comunicaran tanto conmigo o con el profe Lazarte, porque esa gente va a rendir el día miércoles presencial en la facultad, ¿sí? Pero para eso tienen que comunicarse con nosotros, porque nosotros teníamos que generar un espacio, un lugar para que ustedes puedan ir a rendir el día miércoles, ¿sí? Eh, bueno, y tener la cantidad de parciales que van a necesitar para ese día, ¿sí? Así que si alguien de los que está aquí presente, de nuevo, no puede rendir el sábado, no este sábado, sino el sábado 23, ¿sí? Tiene que comunicarse con nosotros ya, porque no vamos a tomar parciales después de pasada esa fecha, ¿sí? O sea, quienes no se pueden presentar a rendir el día 23 tienen que rendir antes del 23, no después, ¿sí? Quienes no se presenten a rendir el 23 tendrán el ausente, digamos, en la fecha, en ese primer parcial, ¿sí? Que implica después tener que recuperar. Bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? Que era lo que más veía que estaban como preguntándose por el grupo. Profe, al final el ¿Sí? tema de la tabla de derivadas, ¿lo vamos a poder usar o no? Mm. Les respondo al final de la clase, ¿sí? Déjenme que, no sé si, Marce, ¿vos estás ahí? Sí, 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 si es virtual no hay ningún problema y también presencial no hay ningún problema. Yo el sábado, bueno, no sé si te comenté, me quedé sin internet por los amigos de Del curso del sábado. multicanal, ya lo dije 3 veces. Ah, Me quedé sin internet. La no cuestión es pasa que se quedaron sin la clase. Y una de las preguntas de los chicos era sobre esto. Ningún problema. Yo lo que trataba de decirles en lo poco que podía y estaba renegando con mi situación para poderme conectar, que al final no se pudo, era que son tan poquitas las funciones que nosotros utilizamos, la función potencia, la función exponencial con base E, con base A, la función logarítmica, la trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, y casi que te digo que ya hemos agrupado largamente, y bueno, la polinómica que es bastante común. ¿Qué le quería decir? Que no es muy difícil saberla de memoria. Así que igual, puede llevar la tabla si le hace falta para poder encontrar alguna regla de derivación para una determinada función, ningún problema. ¿Sí? Así que igual nosotros siempre solemos atender cualquier consulta. Profe, disculpe, ¿cómo era la regla de derivación de claro. una exponencial a la x? Bueno, a la x, logaritmo natural de a, o con un número se lo decimos o se lo planteamos. En eso siempre hemos colaborado bastante. Así Claro, que, hemos perdido la práctica de la presencialidad, en definitiva, que es lo que yo les estaba a punto de decir. En la presencialidad generalmente nosotros le poníamos las reglas más importantes en el pizarrón cuando ustedes rendían. Pero bueno, para que sea más fácil y por el temita este de que no sabemos cómo va a ser los espacios y demás, me parece que está bueno que traigan ustedes la tabla de derivadas a mano, cosa de que cada uno pueda tener su tabla. Ahora, ojo, ¿sí? La idea es que es la tabla limpia, o sea, es la tabla con simplemente cada función y su derivada de las básicas, ¿sí? Ninguna cosa o ninguna otro tema, digamos, ahí escrito en los costados de las tablas y demás, ¿sí? Para que
no tengamos que estarlo señalando o teniendo que indicarles que por favor no tengan que estar eh, usando cosas que en definitiva no corresponden, ¿sí? Perfecto. Bien. Sí. Una consulta. Supongamos que nos da un ejercicio por regla de la cadena. Y se puede, si se tiene que hacer por ese método, se puede hacer por derivación logarítmica. No. O se puede hacer Ahora, por... ahora te voy a explicar la diferencia entre regla de la cadena y derivación logarítmica, ¿sí? Claro, el ejercicio que dejó el profe la clase pasada, yo lo hice por regla de la cadena y me dio exactamente igual que como lo pasó él. Por eso pregunté si es de la elección del método o por el método que usted diga. Pero el profe la clase pasada desarrolló regla de la cadena. Claro, por eso, pero el ejercicio que él dejó esta área que lo hice por derivación logarítmica que me dio lo mismo. Por eso preguntaba. Bueno, mira. Se ve, creo que hace referencia a la función esa con carácter exponencial. Ambos son métodos de derivación. ¿Qué quiere decir? Solo que uno se hace, bueno, ahí les va a explicar la profe, cuándo hacer uso de uno u otro. Es como decir, a ver cómo se lo puedo plantear con algo gráfico. Es como querer ir de Córdoba a Carlos Paz, lo puedes hacer por la autopista o puedes dar la vuelta por, no sé, por de Anfunes, Cruz del Eje. Vas a llegar a lo mismo. Está de más y un poquitito de más. Haría falta, y la verdad que aplicar la mecánica de derivación logarítmica cuando no hace falta, es como que está de más. Pero tranquilamente, lo único que has hecho es incrementar la función. Si ya te dio una función con regla de la cadena exponencial, al agregarle el logaritmo adelante, cuando tengas que derivar, igual cuando tengas que derivar, lo vas a tener que hacer aplicando regla de la cadena. Es decir, en cuanto al planteo, lo habrás planteado como logarítmico, pero en cuanto a la derivación, en algún momento tienes que haber derivado. O sea, ahí es regla de la cadena. Incrementaste más el ejercicio. Si antes era solo el exponencial, bueno, ahora es logaritmo de eso. O sea, más pasos. Que igual se compacta, se simplifica, se agrupa. Digamos, vas a llegar a lo mismo. No es que vayan a dar distintos. De hecho, hay algunos ejercicios en donde sí puede dar diferentes, porque no hay forma de que las expresiones sean iguales, pero como mecánica, claro que es válido. De hecho, es un método general, o sea, se aplica de forma forzada, ahí les va a explicar la profe para un grupo de funciones, pero lo puedo aplicar para cualquier función, sí, cualquier. Así que Ahora, si lo aplicó, no hay ahora te voy problema. a mostrar esa situación especial y vas a ver que en realidad, digamos, diferenciamos los ejercicios. Decimos, en tales tipos de ejercicios aplicamos regla de cadena y en tales otros vale la pena aplicar derivación logarítmica, ¿sí? Bueno, arranco. Y cualquier cosa, si hay alguna otra duda, la vamos sacando en el camino. Esperen un segundín que... Perdón, ya se los vuelvo a compartir. Lo quiero completar que esto se esté grabando. Ya comenzamos. Deben verificar que no se acople el sonido, que cuando lo pongo a grabar generalmente pasa eso. Listo. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Pin por acá y compartimos este PDF. Perdón, esta presentación. Bien. Vamos a verlo así lo vemos más grandecito. A ver, voy a apagar un segundo mi cámara para que no esté molestando acá. Bien, regla de la cadena versus derivación logarítmica, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos regla de la cadena, ¿sí? Se aplica para una función que está compuesta, ¿sí? Por otra función. Es lo que generalmente nosotros decimos una función dentro de otra función, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos regla de la cadena, es porque hay una función que está a su vez dentro de otra función, ¿sí? Fíjense que en este caso, yo les pongo exactamente el caso que tiene que ver con la exponencial, porque justamente
es lo que más causa duda, ¿sí? Acá la función que está aplicándose es una función de potenciación. ¿Por qué es una función de potenciación? Porque la incógnita se encuentra en la base de esta potencia, ¿sí? El exponente es un número real, ¿sí? Aquí no existe variable en el exponente, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos una función dentro de otra función. Una función que sería esta suma, ¿sí? O esta función algebraica de tercer grado, por así decir, una función algebraica de tercer grado, que está dentro de una función de potencia, ¿sí? Hablamos de potencia porque la incógnita está en la base y no en el exponente. En esos casos aplicamos regla de la cadena, porque tenemos una composición de funciones, ¿sí? Una función dentro de otra función. Entonces vamos aplicando la derivación desde afuera hacia adentro de cada una de las funciones que componen a la función principal y vamos expresando sus derivadas como un producto, ¿sí? La derivada de la potencia por la derivada de la función de grado 3 o la algebraica de tercer grado que tenemos aquí dentro, ¿sí? Entonces tenemos, esta es la derivada de la potencia, vamos a cambiar el color para que ustedes vean la diferencia, y esta viene a ser la función algebraica, y acá tenemos la derivada de la función algebraica, ¿sí? A diferencia de la derivación logarítmica, que se va a aplicar para cuando nosotros tenemos una función que está elevada a otra función. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener una función que depende de x en la base, ¿sí? Y a su vez otra función que depende de x en el exponente. Esto quiere decir que en este exponente no va a ser solamente un número real, sino que va a ser otra función que va a depender de x también. Como puede ser esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, el coseno de x que está elevada a la tangente de x, ¿sí? Una función en la base, coseno, y otra función que depende de x en el exponente, tangente de x, ¿sí? Cuando estemos en esta situación, en la de una función que está elevada a su vez a otra función, tengo x tanto en la base como en el exponente, entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a partir de una función, ¿sí? Que como decíamos recién, tenemos una función en la base y otra en el exponente, ¿sí? Que lo primero que vamos a hacer, aunque parezca algo simple o pavo en este momento, es justamente asignarle un nombre, en este caso i, a la composición de las dos funciones juntas, ¿sí? Al exponente completo, ¿sí? A la parte exponencial completa, ¿sí? Aparte de que en la base tenemos una función y en el exponente otra, todo esto se va a llamar para mí i, la función i. Una vez que tenemos eso, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? ¿Para qué utilizamos esta herramienta del logaritmo natural? Porque justamente el logaritmo natural lo que nos permite es utilizar sus propiedades. Entonces, fíjense que al haber generado yo una igualdad donde la función que representa mi ejercicio está del lado derecho, igualo todo ahí del lado izquierdo, ahora tengo una igualdad donde yo puedo expresar de los dos lados, aplicar, perdón, de los dos lados, el logaritmo natural, ¿sí? Luego vamos a aplicar las propiedades del logaritmo natural. Sobre todo, en realidad, es del lado derecho que necesito aplicar las propiedades, ¿sí? Porque del lado izquierdo solo tengo logaritmo natural de i, digamos, no tenemos más que esto. En cambio, del lado derecho, aplicar las propiedades del logaritmo nos va a permitir, ¿sí?, bajar este exponente, que era otra función de x, como un producto, ¿sí?, de lo que estaba en el exponente, g de x, por el logaritmo natural de lo que estaba en la base, ¿sí? Ahora ya no tengo la función en el exponente, sino que queda multiplicando por, digamos, por fuera del logaritmo natural de la base. Una vez que tenemos esta situación en la que ya hemos aplicado las propiedades, recién ahí vamos a pasar a derivar ambos miembros, a derivar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ojo, acá es muy común que ustedes se adelanten
plantear la derivada del lado izquierdo sin haber derivado del lado derecho. Eso es un error. En el paso anterior, donde nosotros hemos aplicado el logaritmo natural y luego aplicamos las propiedades, todavía acá, en este paso, no hay derivación, ¿sí? Por lo tanto, sigo teniendo que mantener el logaritmo natural de y del lado izquierdo, porque todavía no derivé. Cuando yo derivo de ambos lados de la igualdad, el logaritmo natural de y se convierte en y' sobre y. ¿Por qué? Porque y de por sí es una función de x, ¿sí? Y cuando nosotros veíamos la derivación de el logaritmo natural de una función, no el logaritmo natural de x, sino logaritmo natural de u, por ejemplo, que suele aparecer en la tabla, veíamos que nos daba u' sobre u. Bueno, acá en vez de u tenemos y, ¿sí? Del lado derecho vamos a tener que derivar un producto. Fíjense que acá nos había quedado un producto de dos funciones. Por lo tanto, esta derivada que tenemos acá planteada, la derivada de este producto según x, ¿sí?, va a ser algo que va a haber que desarrollar en función de lo que tengamos en cada una de estas funciones, digamos, de estos factores, ¿sí?, que forman este producto. Evidentemente que una de las funciones va a ser una función sí o sí compuesta, digamos, logaritmo natural de una función de x, pero bueno, acá puede haber que hacer una pequeña regla de la cadena o puede que tengamos que hacer algo un poco más elaborado, ¿sí? Una vez que derivamos de ambos miembros, quiere decir que del lado derecho ya tenemos la derivada de este producto, el último paso consta en despejar, ¿sí?, en despejar el lado izquierdo de la derivada de y, ¿sí? Fíjense que del lado izquierdo nosotros tenemos que la derivada del logaritmo natural de y nos había dado y' sobre y. El objetivo nuestro es encontrar y', ¿sí?, que viene a ser la derivada de la función y con la que arrancamos inicialmente. Entonces, en este último paso lo que hacemos es despejar y', ¿sí?, pasando, multiplicando y, que se encuentra en el denominador, lo paso multiplicando hacia el lado derecho, ¿sí? Cuando hago este paso me va a quedar expresado que y' es el producto de y, la función original que teníamos, por la derivada de este producto de funciones que yo ya lo tengo que haber resuelto a esa altura, ¿sí? Ese es el final del ejercicio. Fíjense que esto que tenemos acá es un esquema, ¿sí? Un esquema que nosotros vamos a aplicar para cada uno de los ejercicios de derivación logarítmica que vamos a ver ahora, ¿sí? El mecanismo, digamos, es siempre el mismo. ¿Dónde van a estar las diferencias? Las diferencias van a estar principalmente en la derivada de este producto. Va a depender un poco de qué funciones están en esta base y en este exponente y de qué me queda formado en este producto de funciones aquí, cómo voy a tener que desarrollar esta derivada. Porque el último paso, en definitiva, solo significa pasar multiplicando esta función y, que en definitiva es la función que teníamos al principio, que solo va a quedar expresada aquí, ¿sí? Bien. Vamos a salir entonces un poquito de aquí. Ahí va. Y vamos a ver en el pizarrón entonces un ejercicio, ¿sí? Lo voy a acercar. Ahí está. Bien. Entonces vamos a arrancar, ¿sí?, con una función fácil, simple, como para que vayamos empezando a ver el método y después la vamos a ir complicando con situaciones un poquito más elaboradas, ¿sí? La primera que vamos a ver es la función y, que es igual a x elevado a la x, ¿sí? Así simple, la función y que es igual a x elevado a la x. ¿Qué es lo que puede suceder? Que miren, les parto de un pasito anterior, que a veces me dicen f de x, ¿sí?, es x elevado a la x. Bien, está perfecto. Lo único que yo hago es ponerle un nombre, ¿sí? En vez de f de x, acá le pongo y digo mi función y es x elevado a la x, para que de esa forma yo poder trabajar con la igualdad, porque en la derivación logarítmica, a diferencia de los otros métodos de derivación, yo necesito trabajar
de ambos lados de esa igualdad, ¿sí? Entonces justamente eso es lo que yo necesito ponerle un nombre, por eso necesito ponerle este nombre del lado izquierdo para poder trabajar de los dos lados, ¿sí? Una vez que puse el nombre, ya habíamos dicho que el primer paso era aplicar logaritmo natural de ambos lados, ¿sí? Entonces lo primero que hago es aplicar logaritmo natural, perdón, esperen que me equivoqué. Logaritmo natural del lado izquierdo y logaritmo natural del lado derecho, donde teníamos la función x elevado a la x, ¿sí? Una vez que aplico el logaritmo natural, en el siguiente paso aplico propiedades del logaritmo del lado derecho, que significan poder bajar el exponente multiplicando por fuera del logaritmo, ¿sí? El lado izquierdo en este paso se mantiene igual, no cambia nada. Y del lado derecho simplemente aplico propiedades, ¿sí? Bajando el exponente, ¿sí? Cuando yo hago este paso, ya dejo de tener la situación de una función elevada a otra función. Ahora tengo un producto de funciones, para lo cual derivar un producto de funciones es algo que ya sabemos cómo se deriva el producto de funciones, ¿sí? Entonces, una vez que tengo planteado esto, recién acá voy a aplicar derivada, ¿sí? Voy a derivar a ambos miembros, ¿sí? Del lado izquierdo, la derivada del logaritmo natural de y simplemente me va a dar y' sobre y, y del lado derecho voy a tener que plantear la derivada de un producto. Entonces vamos a considerar que esta es mi función u, ¿sí? Que esta es mi función b. Entonces yo en esta primera instancia voy a plantear acá que la derivada de este producto va a ser igual a u' por b más u por b'. ¿Puede ser? Lo que voy a hacer ahora es que a un costadito, ¿sí? Voy a desarrollar cada una de estas funciones, ¿sí? Yo estoy diciendo que la función u, vamos a hacerlo por aquí, la función u es simplemente x, por lo tanto u' valía 1, ¿sí? Mientras que la función b es el logaritmo natural de x, por lo tanto b' es 1 sobre x, ¿sí? Acá, de vuelta, este es un ejercicio muy simple, ¿sí? Ahí te leo lo del chat, dame un segundito que termino. Entonces, tenemos que y' sobre y, ¿sí? Va a ser igual a u', que vale 1, por b, que es el logaritmo natural de x, más u, que vale 1, perdón, que vale x, porque acá es u sin derivar, ¿sí? Por b', que viene a ser 1 sobre x, ¿sí? Fíjense que el último paso, como les decía hace un ratito, era pasar esta y que se encuentra dividiendo, multiplicando para aquel lado, ¿sí? Pero también, ya que estamos, si hay algo para acomodar y llevar esto a una expresión, a la mínima expresión, también lo vamos a hacer. Fíjense que en este término yo puedo simplificar esta x con esta x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Me va a quedar que y' va a ser igual a la función, vamos a ponerlo un poquito más arriba para que podamos después, me va a quedar que y' va a ser igual a y, ¿sí? Que la paso multiplicando para acá, ¿sí? Por logaritmo natural de x más 1, de esta manera, ¿sí? Que es lo que me queda de esta suma. Una vez que ya pasé la y multiplicando para allá, como último paso voy a reemplazar y por lo que era la función y cuando yo comencé el ejercicio, que era x elevado a la x. Por lo tanto, y' va a ser x elevado a la x por el logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Ese sí es nuestro resultado final, ¿sí? A ver, ¿quién me decía? Quintela, a ver. Después podemos hacer 2 elevado a la 3x, logaritmo natural, raíz cúbica. Quintela,
Después me decís bien, porque no entiendo si esas son todas funciones solitas, digamos, o sea, cada una es una sola. ¿Eso es para preguntar después para la consulta de dentro de un ratito? ¿Para eso es? Sí, dale. Entonces tenelas ahí que cuando terminemos, hacemos un par de ejercicios de esto para que quede claro que no es muy difícil, y después hacemos eso. Bien, entonces, fíjense que acá tenemos el desarrollo de una función que es muy básica, como es x elevada simplemente a la x, otra función muy básica, pero podemos ver los pasos clásicos, digamos, la estructura de pasos que tenemos que realizar para desarrollar una derivación logarítmica, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito más, algo un poquito más complicado, que es ya el ejemplo que tenían ahí en las filminas que acabamos de ver, que era coseno de x elevada a la tangente de x, ¿sí? Entonces, aplicamos todos los pasos de la misma manera, ¿sí? Estoy borrando hasta acá, por si están terminando de copiar. Tenemos una función en la base elevada a otra función, ¿sí? Primer paso, aplico el logaritmo natural de ambos lados. Entonces tengo logaritmo natural de y logaritmo natural de el coseno de x elevado a la tangente de x de esta manera, ¿sí? Siguiente paso, aplico propiedades del logaritmo. Del lado izquierdo sigo teniendo logaritmo natural de y, del lado derecho voy a bajar el exponente, la tangente de x, por el logaritmo natural del coseno de x ahora, ¿sí? Una vez que ya tengo planteado el producto, ahora voy a aplicar derivación. Entonces voy a derivar el lado izquierdo y voy a derivar el lado derecho, ¿sí? Del lado izquierdo, simplemente y' sobre i. Del lado derecho va a ser u' por b más u por b'. Entonces, u va a ser para mí la función tangente de x, y b va a ser para mí la función logaritmo natural del coseno de x, ¿sí? Fíjense que ahora, cuando vaya acá a mis cálculos auxiliares, voy a tener que la función u es tangente de x, por lo tanto, u' todavía es una derivación inmediata de tabla, ¿sí? Tangente de x, su derivada 1 sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que en el caso de la tangente también había otras posibles derivadas, como podía ser la secante cuadrada, ¿sí? O tangente más 1 más tangente cuadrada, pero en general una de las que más utilizamos generalmente es esta, 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí? Y para la función b, vamos a tener el logaritmo natural del coseno de x, ¿sí? Y en ese caso, sí voy a tener que hacer una mini regla de la cadena, porque fíjense que acá vemos claramente que tenemos una composición de funciones. Una función que está adentro de otra función, ¿sí? En este caso, en los casos en los que son simples, porque son cortitos, digamos, los pasos que tenemos para hacer esa mini cadena, no hace falta que ustedes tomen otra variable auxiliar para hacer el paso de la cadena. Pero si fuera un poco más elaborado, capaz que tendrían que seguir tomando variables auxiliares, ¿sí? En este caso vamos a plantear que b' va a ser la derivada del logaritmo primero, ¿sí? Cuando teníamos el logaritmo de una función, entonces directamente nos quedaba la derivada de la función que tenemos en el interior sobre la función que tenemos en el interior. O sea, en este caso sería la derivada del coseno, ¿sí? Sobre el coseno de x, ¿sí? Entonces, acá nos va a quedar la derivada del coseno, ¿sí? Que en el caso de derivar coseno, ¿qué nos daba de resultado? A ver. Menos seno. Bien, ojo ahí, acuérdense este tema de los cambios de signos, ¿sí? Todavía no vimos integrales, y cuando llegamos a integrales se empieza a complicar. Pero la idea es que ustedes se acuerden que cuando yo derivo seno y coseno, si bien la derivada siempre es la otra función, ¿sí? Entre seno y coseno, hay una que cambia de signo, ¿sí? Entonces,
acordarnos cuál es la que cambia de signo. Cuando derivamos, la que cambia de signo es al derivar el coseno, que nos da menos seno, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener menos seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Si yo quisiera hacerlo con una variable auxiliar, ¿sí? Entonces yo podría haber tomado el coseno que está aquí adentro, ¿sí? Como otra letra, una W, por ejemplo, ¿sí? Y haber planteado W' sobre W, y por otro lado haber obtenido que W' es la derivada del coseno, el menos seno, y luego reemplazar, ¿sí? Eso es de acuerdo al mecanismo, digamos, que ustedes estén más acostumbrados a desarrollar, ¿sí? Entonces, bien. Otra cosita. Cuando nosotros tenemos seno sobre coseno, también cabe la posibilidad que nosotros trabajemos este tema de las funciones trigonométricas y sus equivalencias, ¿sí? Seno sobre coseno es lo mismo que la tangente de x, entonces, la pueden dejar así, no es que va a estar mal si dejamos menos seno de x sobre coseno de x, pero también estaría bueno saber que esto es menos tangente de x, ¿sí? Con lo cual yo junto el seno sobre coseno y directamente lo expreso como la tangente. Ojo con el signo, que como el seno es negativo, esta tangente nos queda con signo negativo, ¿sí? Bien. Y volvemos para acá entonces. Una vez que yo ya tengo la U', B', B', me vuelvo y tenemos que I' sobre I es igual a U', que para mí es 1 sobre coseno cuadrado X, por P sin derivar, que entonces era el logaritmo natural del coseno de X, más U sin derivar, tangente de X, por B', que era menos tangente de X, ¿sí? Menos tangente de X. Entonces, en el siguiente paso, vamos a expresar I' pasando I, que está dividiéndolo, vamos a pasar multiplicando para el lado derecho, ¿sí? Y ya que estamos, en vez de poner I acá, tomarme otro paso más para reemplazar I por lo que es igual a I, ya directamente la voy a expresar con lo que es I, ¿sí? Que para mí I era la función que teníamos inicialmente, coseno de X elevado a la tangente de X. Entonces acá vamos a tener coseno de X elevado a la tangente de X, ¿sí? Por, todo esto es I, ¿sí? Para que no se confundan, todo esto es I, por. Y ahora vamos a expresar el resultado de esto. Fíjense que tenemos dos términos, ¿sí? En el primero no hay nada que simplificar, tampoco hay nada que sacar de factor común, ¿sí? Entonces simplemente voy a juntar este producto, me va a quedar logaritmo natural del coseno de X sobre coseno cuadrado de X, ¿sí? Fíjense que acá vamos a tener que usar un corchetito, ¿sí? Y acá voy a tener tangente de X por menos tangente de X, las voy a juntar y va a ser menos tangente cuadrada de X. ¿Sí? Ese sería nuestro resultado final. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, perfecto. Bien. Aguanto 2 minutitos para que copien, así pongo el siguiente ejercicio. Voy borrando desde más arriba, ¿sí? Bien, ahora vamos a tener la función I, que va a ser igual a 1 más 1 sobre X elevada a la X a la 5, ¿sí? Fíjense que ahora en el exponente tengo X a la quinta, ¿sí? Y en la base tenemos 1 más 1 sobre X. Entonces, de vuelta, fíjense que
es fácil reconocer cuándo tengo que aplicar este método logarítmico, ¿sí? O sea, esta derivación logarítmica. Lo voy a hacer cuando en el exponente hay otra función de x. Si en mi exponente solo hubiera un número, entonces eso va a representar una operación más para mi regla de la cadena, una función más que derivar en mi regla de la cadena, pero va a ser una función potencia, ¿sí? Mientras que acá estoy en una situación de exponencial. ¿Por qué hablo de potencia y de exponencial? Porque cuando hablamos de potencia, la variable independiente se encuentra en la base, ¿sí? Y en el exponente tenemos un número real. Mientras que cuando hablamos de exponencial, en el exponente se encuentra nuestra variable independiente, ¿sí? Acá van a tener variable independiente en los dos lugares, o sea, tienen x en la base de la potencia y x en el exponente, ¿sí? Entonces yo separo que tengo una función en la base, otra función en el exponente, y lo trabajamos con este método de derivación, ¿sí? Vamos con el primer paso, entonces. El primer paso, logaritmo a ambos lados. Logaritmo natural de y igual a logaritmo natural, y en este caso 1 más 1 sobre x, todo elevado a la x quinta, por acá, ¿sí? Segundo paso, aplico propiedades del logaritmo, entonces nos queda el logaritmo natural de y, x a la quinta por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, ¿sí? Vamos ahora por acá. Y ahora vamos a aplicar derivada del lado izquierdo, del lado derecho, ¿sí? Del lado izquierdo simplemente planteamos y' sobre y, del lado derecho u' por b más u por b', y entonces ahora nuestra u es x a la quinta, y nuestra b es el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, ¿sí? Fíjense que entonces ahora vamos acá a un costadito y tenemos que nuestra función u es x a la quinta, por lo tanto u' sigue siendo de tabla, derivada inmediata, tenemos 5x a la cuarta, ¿sí? Ahora, cuando vamos a trabajar con la función b, tenemos el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, ¿sí? Fíjense que acá podemos trabajarla directamente así, que estaría perfecto, o también podemos, si les queda más cómodo, sacar un denominador común primero en esta suma, ¿sí? Para ir trabajando eso como todo una fracción. Ahí tiene que ver con lo que a ustedes les quede más cómodo, ¿no? No hay que sí o sí tiene que ser de una manera o sí o sí tiene que ser de otra. Lo importante es cuando lleguen a tener que derivar esta suma, qué es lo que a ustedes les quede más cómodo, ¿sí? Lo que sí les recomiendo es que este 1 sobre x, ¿sí? Si lo vamos a trabajar así con una suma, sí la expresen como x elevado a la menos 1, porque ahí es más fácil ver la derivada, ¿sí? Entonces, para derivar y' vamos a tener la derivada, sí, el logaritmo natural de una función, tiene que ver con la derivada de la función sobre esta misma función, ¿sí? Entonces, la derivada de 1 más 1 sobre x, ¿sí? Yo se las voy a hacer acá a un costadito para que le vamos a poner una letra. Acá, ahora sí le vamos a hacer una letra. Ahora le vamos a poner que esta es la letra W. Entonces acá vamos a decir que es W' sobre W, ¿sí? Porque así la podemos indexar bien al costadito, ¿sí? Entonces, W es nuestra función 1 más, y acá le vamos a poner x a la menos 1, ¿sí? Fíjense que lo único que hice es expresar este 1 sobre x como x a la menos 1, ¿sí? Eso me permite expresar W' como la derivada de 1, sabemos que es 0 porque es una constante, y la derivada de x a la menos 1 la derivo como una potencia, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 1 adelante multiplicando por x a la menos 2.
lo cual va a significar menos 1 sobre x cuadrada, ¿sí? Este es nuestro W', o lo podríamos expresar como menos x elevado a la menos 2, eso es, ustedes que les compro, ¿sí? Entonces, B' va a ser menos 1 sobre x cuadrado, vamos a poner este menos acá para que quede más claro, sobre 1 más 1 sobre x, ¿sí? Esa es nuestra B' hasta este momento. Esa ya es la derivada de B. Pero la verdad es que como yo voy a tener que poner ese resultado acá adentro, ¿sí? Y es como voluminoso, vamos a decir, lo que nos conviene es acomodarlo un poquito, ¿sí? Entre esta suma vamos a sacar un denominador común y luego vamos a tratar de acomodar esta fracción, esta división entre la fracción del numerador y la que nos quede en el denominador, ¿sí? Entonces, trabajamos primero con el denominador del denominador, ¿sí? Entre 1 más 1 sobre x, vamos a sacar un denominador común x, ¿sí? Para quienes no se acuerdan de cómo se sacaba denominador, ¿sí? Entre los dos denominadores se multiplican, ¿sí? Los factores, en este caso el otro tiene un 1, así que simplemente nos queda x. X dividido el 1 que tenemos acá abajo, x dividido 1 es x por 1x, más x dividida esta x me queda 1 por 1, 1, ¿sí? Y ahí tengo el denominador común de esta suma, ¿sí? En el numerador seguimos manteniendo el menos 1 sobre x cuadrado, y en el siguiente paso voy a cambiar la división principal, ¿sí? Por multiplicación, invirtiendo el denominador o lo que sería la segunda fracción, ¿sí? El divisor. De esta manera. Con lo cual podemos simplificar esta x con este cuadrado, y nos va a quedar menos 1 sobre x por x más 1, ¿sí? Este es el resultado de nuestra B', ¿sí? Pero ahora ya llevado a una mínima expresión, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí me vuelvo acá y voy a armar la derivada del producto, ¿sí? Entonces vamos a tener que I' va sobre I, todavía le vamos a dejar sobre I, va a ser igual a U', que habíamos dicho 5 por x a la cuarta, por B, que era el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, más U, que es x a la quinta, porque es sin derivar, por B', que es lo que habíamos obtenido aquí, ¿sí? Entonces vamos a obtener menos 1 sobre x por x más 1. Ojo que le ponemos un corchete, porque tenemos este signo menos, ¿sí? Que nos afecta a toda la fracción, ¿sí? Bien. Una vez que llegamos hasta acá, en el siguiente paso lo que nos queda es pasar simplemente I, que pase multiplicando hacia este lado, ¿sí? Pero en ese paso lo que vamos a hacer también es, en este segundo término, ¿sí? Vamos a aprovechar a simplificar lo que se puede, ¿sí? Porque fíjense que tenemos esta x a la quinta, y acá en el denominador tenemos x por x más 1. El factor x más 1 yo no lo puedo simplificar con nadie, no me puedo meter adentro de ese paréntesis a andar tachando x, ¿sí? Pero hay un factor que es x solo, que sí se puede simplificar con esta potencia 5, ¿sí? Y me va a quedar en 4. Entonces, I' ¿a qué va a ser igual? A esta I que pasa multiplicando para allá, y que para nosotros significa 1 más 1 sobre x elevado a la x a la quinta, ¿sí? Por todo esto pasado en limpio, en definitiva. Entonces abrimos corchete. En este primer término no hay nada que hacer, simplemente va a ser 5x a la cuarta, logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, ¿sí? Y en el segundo término lo que nos queda en limpio. Fíjense que x a la quinta, que quedó simplificada como x a la cuarta, es positivo, y este factor es negativo, por lo tanto, positivo por negativo nos queda negativo, ¿sí? En el numerador nos va a quedar simplemente x a la cuarta,
y en el denominador x más 1. Bueno, acá todavía nos hubiese podido quedar un paso más, ¿sí? Que tiene que ver con que en este término y en este término se puede sacar como factor común, ¿sí? Esta x a la cuarta que tenemos en los dos términos, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos llegar hasta la mínima expresión, podríamos incluso hacer un pasito más, sacando de factor común esta x a la cuarta, ¿sí? Y la podríamos dejar acompañando a la función que tenemos ahí, pero no dentro del paréntesis, simplemente como otro factor más, pero fuera de este corchete, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí entonces? Sí, perfecto, ¿se entiende? Bien, perfecto, entonces vamos con uno más. Le vamos a dar otra vueltita de rosca. Ahora vamos a ver una función que sobre todo es para que ustedes puedan identificar los elementos, digamos, a la hora de comenzar el ejercicio de derivación logarítmica, ¿sí? Voy a borrar hasta ahí, por las dudas estén copiando. Y vamos a tener una función, y esta es del apunte de Quinteros, ¿sí? Que suelen preguntarla mucho, por eso aprovecho y ya la doy acá, cosa que ya se saquen la duda, ¿sí? Está planteada en el apunte de Quinteros, yo tengo anotado que era el número 229, ¿sí? Que era el ejercicio 229, suelen preguntarla mucho, entonces ya que estamos la analizamos, ¿sí? Para que ya no nos queden esas dudas, porque hay muchos que utilizan ese práctico, ¿sí? Fíjense que es una función de tipo exponencial, y ustedes dicen, pero acá tengo e es un número, ¿sí? No es una variable. Pero como nosotros tenemos una función exponencial, la primera, si yo tomo la primera esta, tengo una función exponencial, que en su exponente tiene todo esto otro, ¿sí? Pero a su vez esta tiene otro, y recién ahí termino la cadena. Entonces, ¿hasta dónde tomo yo, en definitiva, cuál es la función de la base y cuál es el exponente? Bueno, miren, vamos a hacer paso por paso. Lo primero que yo hago es aplicar logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Entonces yo tengo el logaritmo natural de i, y de este lado tenemos el logaritmo natural de e elevado a la e elevado a la e a la e, ¿sí? Le vamos a poner un paréntesis grande así. El segundo paso era aplicar las propiedades del logaritmo, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo aplico propiedades del logaritmo, yo voy a bajar todo lo que está en el exponente de esta primera e que tengo en la base, con lo cual yo voy a tener que bajar todo esto, ¿sí? Todo eso lo voy a bajar como un producto, ¿sí? Entonces me va a quedar el logaritmo natural de i igual a e elevada a la e a la x por el logaritmo natural de e. Fíjense que cuando llegamos ahí, si bien nosotros seguimos viendo un producto, ¿sí? Ese producto ya en realidad no es el producto de dos funciones. ¿Y por qué digo que no es el producto de dos funciones? Porque resulta que el logaritmo natural de e, ¿sí? Exacto, el logaritmo natural de e en realidad vale 1, ¿sí? Con lo cual ahí en realidad se me simplifica muchísimo el ejercicio, porque yo, si todo esto vale 1, solamente me quedo con este pedacito. Logaritmo natural de i es igual a e elevado a la e a la x, que yo puedo tomar que esto, ¿sí? Es directamente una función u, o sea, es una e elevado a la u, ¿sí? Aplico derivada en este punto, o sea, aplico los pasos que en definitiva tiene la derivación logarítmica, lo hacemos por derivación logarítmica, solo que se me facilita mucho la resolución porque no me termina quedando un producto de funciones para derivar del lado derecho, ¿sí? Vamos a borrar este pedacito para que no nos confunda ahora, porque ahora ya lo vamos a resolver. Solo me queda así, entonces aplico derivada del lado izquierdo, derivada del lado derecho, ¿sí? Del lado izquierdo tengo i' sobre i
Del lado derecho tengo la derivada de e a la u, simplemente, ¿sí? Voy a tener e a la u, ¿sí? La derivada de e a la u, ¿sí? ¿Cómo voy a derivar esto, entonces? E a la u, su derivada, ¿sí? Era u' por e a la u, ¿sí? ¿Qué vendría a ser para nosotros la u? Para nosotros la u es esta e a la x, ¿sí? Esta e a la x es lo que para nosotros está haciendo la u. Vamos a aclarar acá. U es e a la x. Por lo tanto, yo voy a tener u', que era de vuelta e a la x, ¿sí? Por e elevado a e a la x. Esta va a ser la derivada del lado derecho, ¿sí? Entonces me va a quedar que y' va a ser igual. En el siguiente paso voy a reemplazar, ¿sí? Esta derivada que la acabo de obtener acá, y voy a pasar y multiplicando para este lado, ¿sí? Vamos a hacerlo acá, así nos queda más espacio. Y' va a ser igual a la derivada de e a la u, que la acabamos de obtener, e a la x por e elevado a e a la x, por la y, ¿sí? Que es la que yo acabo de pasar multiplicando, que era todo lo que teníamos al principio. E elevado a e a la x, ¿sí? Esto es, ¿sí? Entonces, este representaba nuestra solución, ¿sí? Y vamos a ver un ejercicio más, otro en el que ya sí tengamos que trabajar un poco más, y ahora ya sí nos acercamos un poco más a los modelos de examen, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener la función y, que va a ser igual a 2x al cubo más 5 elevado a la tangente de e elevado a la 3x. ¿Sí? Ese tipo de ejercicio ya sí es más parecido a lo que nosotros nos podemos encontrar en un parcial, ¿sí? Fíjense que en la base tenemos una función de grado 3, ¿sí? Y en el exponente tenemos una función que a su vez es compuesta, o sea que tiene una función dentro de otra función, ¿sí? Fíjense que ahora, cuando desarrollemos la derivación logarítmica, ya vamos a tener que hacer un trabajito un poquito mayor ahí para hacer una mini regla de la cadena dentro de esa función, ¿sí? Bien, entonces, paso por paso. Primer paso, aplicamos logaritmo natural de ambos lados, ¿sí? Entonces vamos a tener logaritmo natural de y de este lado vamos a tener logaritmo natural de 2x al cubo más 5 elevado a la tangente de e a la 3x, ¿sí? Y esto entre corchetes, ¿sí? La derivada de, el siguiente paso aplicamos las propiedades del logaritmo natural, ¿sí? Entonces del lado izquierdo seguimos teniendo logaritmo natural de y del lado derecho vamos a tener que este exponente pasa multiplicando tangente de e elevado a la 3x, ¿sí? Por el logaritmo natural de 2x al cubo más 5. Siguiente paso, derivamos de ambos lados, ¿sí? Del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces vamos a plantear que del lado izquierdo tenemos y sobre y', y del lado derecho nuestro clásico u por b más u por b', siendo que u va a ser la función tangente de e a la 3x, mientras que b va a ser la función logaritmo natural de 2x al cubo más 5, ¿sí? Ahora sí me voy de cálculo auxiliar y planteamos. Si u es la tangente de e a la 3x, de esta manera, ¿a qué va a ser igual u'?
Bueno, cuando también es así cortita, en definitiva, si bien no es que sea súper cortita, esta tiene un poquito más de desarrollo, sigue siendo una regla de la cadena más o menos corta, ustedes ya se pueden acostumbrar como a derivar de afuera hacia adentro, ¿sí? Sin necesidad de tomar variables auxiliares. Pero si les hace falta, tomen variables auxiliares, que también es un método súper válido y que no, digamos, les lleva a una metodología donde cometen menos errores, ¿sí? Entonces, primero voy a derivar la tangente, ¿sí? Acá en vez de ser la tangente de x, es la tangente de e elevado a la 3x. Entonces, en vez de darme 1 sobre coseno cuadrado de x, me va a dar 1 sobre coseno cuadrado de e elevado a la 3x. ¿Estamos hasta ahí? Uso el mismo argumento de la tangente, en definitiva, ¿sí? Ahora voy a derivar la e elevado a la 3x, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la función simplemente e a la x, su derivada sería e a la x. Pero acá tengo e elevado a otra función de x, por lo tanto me va a dar e a la 3x por la derivada de lo que está en el exponente de esa e, que son 3x. Si yo ahora derivo las 3x, me va a quedar simplemente 3. Con lo cual, U', si la paso en limpio, me va a quedar 3 por e a la 3x sobre el coseno cuadrado de e a la 3. ¿Sí? Esta es nuestra U', ¿sí? Ahora vamos con B. B es el logaritmo natural de 2 elevado al cubo, de 2x al cubo, perdón, más 5, ¿sí? Primero voy a plantear derivar el logaritmo, como este es el logaritmo de una función de x, pero todo esto junto solamente depende de x, una función adentro del logaritmo, sería lo mismo que el logaritmo natural de u, por así decirlo, en nuestras tablas, ¿sí? Entonces acá vamos a tener u', la derivada de lo que tenemos aquí dentro, sobre esta misma función, ¿sí? Como esta función la verdad que es simple para derivar, entonces no vamos a hacer otros pasitos extras. Directamente vamos a poner la derivada de lo que está acá adentro, ¿sí? Fíjense que como es una suma, tengo que derivar el primer término, 2 por x al cubo, me va a quedar el 2, ¿sí? Esta partecita sí la vamos a hacer 2 por 3x al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de 5, como es una constante, 0. Sobre la función sin derivar. Entonces ahora sí hago un pasado en limpio, ¿sí? Acá nos va a quedar 6x al cuadrado sobre 2x cubo más 5, ¿sí? Esa va a ser nuestra B', ¿sí? Una vez que ya tenemos la U', la B y la B', entonces ahora vamos a armar nuestra derivada. I' sobre I va a ser igual a U', 3 por E elevado a la 3x sobre coseno cuadrado de E a la 3x, por B, ¿sí? Que es sin derivar, logaritmo natural de 2x al cubo más 5, más U, le vamos a hacer un cierre por acá, más U sin derivar, tangente de E a la 3x, por B', 6x al cuadrado sobre 2x al cubo más 5, ¿sí? Fíjense que, bueno, entre estas dos situaciones podríamos trabajar, sacar, por ejemplo, el factor común del 3, que es el único factor que, en definitiva, entre este primer término y este segundo término, ahí tenemos en común un factor común de 3, ¿sí? Pero bueno, digamos, es como muy complicado, digamos, sacar este factor común de 3 para algo que en realidad no nos va a cambiar mucho la expresión, ¿sí? Entonces sí que quedaría, que yo acá no lo voy a volver a escribir todo de vuelta, simplemente les voy a agregar, es esta I que va a pasar multiplicando para aquel lado, ¿sí? Va a significar que vamos a encerrar todo esto entre corchetes, la saco de aquí, ¿sí?
encierro todo esto entre corchetes y agrego multiplicando y, que para mí era 2x al cubo más 5 elevada a la tangente de e a la 3x. De esta manera, ¿sí? Y entonces ahora todo esto compone nuestra derivada de y, ¿sí? Nuestra y prima. Profe, ¿Sí? ¿este Escucho. paso lo podamos hacer o para no escribir todo de vuelta o hace falta que se lo dejemos expresado? No, pueden hacerlo así tranquilamente, porque en definitiva, este último paso, digamos, si nosotros planteamos desde acá que esta I pasa multiplicando toda esta suma, mientras que ustedes lo puedan escribir y esté, digamos, todo, que no falte nada, ya con eso va a estar bien, ¿sí? Y yo al principio nosotros, digamos, desarrollamos en muchos pasos, ¿sí? El ejercicio para que tengan una mejor comprensión ustedes, ¿sí? Pero la realidad es que generalmente cuando uno hace muchos ejercicios, ya después, digamos, va cortando pasos, ¿sí? Ujú. Y está bien que así sea. Gracias, profe. De nada. Bien, y a ver... Y les doy uno más. A ver qué son. Son las 4. No, vamos a hacer una cosa. Voy a frenar ahí, porque total todavía tienen una clase más. Quiero saber si tienen dudas, porque yo hace un ratito ya alguien me dijo, quiero dejar un rato para las dudas en general, porque creo que este tema es bastante simple y en realidad sobre todo práctica, ¿sí? Una vez que ustedes entienden la diferencia entre el método logarítmico, cuando lo aplico, y cuando aplico regla de la cadena, ya se diferencia claramente y tienen, digamos, aplicaciones distintas y ya después generalmente no se confunden uno con otro, ¿sí? Entonces la regla general es, tengo que tener x en el exponente y en la base para aplicar derivación logarítmica, ¿sí? Bien, a ver, consultas. Hace un ratito uno de ustedes me fue tirando porfi si podemos hacer esta. Bien, logaritmo natural, raíz cúbica de x al cubo. Bien, ok. A ver, ¿todos estamos bien acá? ¿Puedo borrar? ¿No hace falta que nadie copie más? ¿Todo ok? Ok. ¿Qué me preguntan ahí? Siempre es u por b' más u por b'. Fin. A ver, Flor, ¿cómo es la pregunta? Porque estoy viendo que es como que estás escribiendo 2 veces lo mismo. Hola, profe, ¿me escuchá? Sí. Escribí mal. Quise preguntar si siempre es U' por B más U por B'. O sea, siempre en los ejercicios vamos a tener esa forma para... Y tanto como siempre, y no. Porque, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos antes que fíjate que la idea es que, o sea, generalmente nos queda eso, pero en el de recién, cuando aplicábamos logaritmo natural y bajábamos el exponente, ¿sí? Aplicábamos la propiedad del logaritmo, acá nos quedaba el logaritmo natural de e. Entonces el logaritmo natural de s nos hacía 1 y ya no nos quedaba un producto, nos quedaba como si hubiese sido solo una función que la derivamos, pero no necesité hacer la derivada de un producto, ¿sí? Generalmente, el 95% de las veces, ¿sí? Les va a quedar un producto. ¿Por qué? Porque este producto, U por B, surge de que yo apliqué el logaritmo natural cuando las funciones estaban una elevada a la otra, y al aplicar la propiedad del logaritmo, esta función que está en el exponente baja multiplicando acá adelante, ¿sí? ¿Cuál es la situación en la que puede que no me quede el producto U por B, digamos dos funciones U por B para derivar? Que alguna de las dos, una o la otra, la que bajé o la que me quedó acá, el logaritmo de la que está acá abajo, se termina resolviendo, como pasó recién con el logaritmo natural de E, que se me hizo 1, ¿sí? Pero si no, en general siempre me queda un U por B, yo tengo que derivar este producto, ¿sí? Que a su vez nos va a llevar a que las derivadas de U y las derivadas de B que tengo que ir sacando por acá,
En alguna de las dos casi siempre tengo que hacer un poquito de regla de la cadena, una reglita de la cadena ahí de 2 o 3 pasitos, como para poder obtener esas derivadas. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, ahí entendí, profe. ¿Y cuál era el método para darnos cuenta cuál era U y cuál era B, para que no nos confundamos o sea, para no renombrarlas mal, digamos? Acá, digamos, si es U y B de un producto, no importa cuál es tu U y cuál es tu B, porque los productos son conmutativos, o sea, yo puedo hacer U por B o B por U, en definitiva, digamos, quién es la función U y quién es la función B, no importa, mientras que vos le pongas un nombre y mantengas a lo largo del ejercicio siempre el mismo nombre, ¿sí? Si lo que vos estás diciendo es para la regla de la cadena, vos decís cuando le tengo que ir poniendo nombres a todas las funciones una dentro de la otra, ¿eso? Sí, eso. Claro, usa otra letra, por ejemplo, bueno, yo acá lo borré, pero yo podría haber dicho acá, ¿no? Que yo tengo que U es igual a la tangente de E elevado a la 3X. Pero bueno, si ya usé la U y la B, no vuelvo a usar esas letras, podés usar la W, podés usar la P, la Q, algunas letras de esas, digamos, que te independicen, digamos, de lo que son las letras que vos ya usaste para nombrar el producto de funciones, ¿sí? Vos usaste U y B para el producto, yo digo, bueno, acá tengo tangente de E a la X. Entonces yo lo voy a poner como nombre a la tangente, va a ser la función W y la función E, o directamente llamo a la E para no estar nombrando vuelta el tangente, que ya es la función U, a la que está adentro, la que está contenida dentro de la tangente, a todo eso le llamo, por ejemplo, W, ¿sí? O Z, a todo esto, y a su vez adentro de la función exponencial tengo otra función que son las 3x, entonces a esa le puedo llamar J, ¿sí? Y de esa manera ir nombrando cada una de las que tengo adentro. Si lo que quiero es ir aplicando para regla de la cadena, este método de derivación en la cual vamos derivando todas las funciones que componen a la mayor con un nombrecito a cada uno, ¿sí? ¿Se entendió ahí, Flor? Sí, ahí le entendí, gracias, profe. De nada. Bien. Ahora voy a escribir lo que me decía su compañero acá, ¿sí? Borro un poquito esto. Bien. Logaritmo natural de la raíz cúbica de x al cuadrado. Así. Bien. A esto le vamos a llamar función y. Así puede ser que es, no me sale el nombre. Sí, sí, así es. ¿Así? Ahí está. Nadia. Bien. Acá tenés como un montón de posibilidades. Mira, te cuento. La primera posibilidad que tenés es simplemente hacer regla de la cadena, ¿sí? Si yo hago regla de la cadena, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar primero el logaritmo, después voy a derivar la raíz cúbica, y después voy a derivar la x cuadrado, digamos, la potencia de x, ¿sí? Un camino más que válido, ¿sí? Segunda posibilidad, raíz y potencia de x se pueden trabajar juntas, ¿sí? Trabajando lo que es un exponente fraccionario. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que el logaritmo natural de x elevada a la 2/3. Así, ¿sí? ¿Cómo era esto? Los índices de radicación se podían expresar como un exponente fraccionario, ¿sí? El numerito que se encuentra en el índice va a parar al denominador, y el numerito que se encuentra en el exponente queda en el numerador, ¿sí? Eso era trabajar con exponentes fraccionarios. Entonces, hasta acá no derivé nada, ojo, esto sigue siendo la función y, solamente que expreso
esa raíz y esa potencia que representaban a la hora de derivar dos funciones, la raíz y la de potenciación, las junto en una sola función que es una potencia pero de exponente fraccional, ¿sí? Y todavía sin derivar, ¿sí? Si yo aplico propiedades de logaritmo, no derivé nada, solo aplico propiedades de logaritmo, el logaritmo me dice que yo puedo bajar el exponente, cuando yo aplico logaritmo a un argumento, ¿sí? Que representa una potencia, yo puedo bajar el exponente adelante multiplicando, que es lo que acabamos de hacer recién en derivación logarítmica, cuando aplicamos la propiedad del logaritmo, ¿sí? Esto no derivo nada todavía, solo acomodo. Entonces paso este 2/3 multiplicando aquí adelante, me queda el logaritmo natural de x por 2/3, ¿sí? Fíjate que lo que hice hasta acá todavía no derivé, ¿sí? Solo acomodé mi función. Si hago esos pasitos de acomodar primero la raíz y la potencia en el exponente fraccional, después aplicar propiedades de logaritmo y bajo el exponente multiplicando adelante, ahora voy a derivar. Pero fíjate que ahora me quedó para derivar un factor constante, esto es una constante, por una función de x, ¿sí? Una constante por una función de x. Entonces, y' va a ser simplemente la constante, 2/3, por la derivada del logaritmo natural de x, que es directa, ¿sí? Entonces me queda 1 sobre x, y esta es mi derivada, ¿sí? Si yo de acá la hacía directo, o sea, si yo de acá directamente derivaba por regla de la cadena, también llego ahí. Lo que pasa es que voy a hacer un montón de pasitos que después se empiezan a simplificar, ¿se entiende? Profe, ¿no cambia nada que el 2/3 esté adentro o afuera del paréntesis? Sí, cambia todo. Todo te cambia que el 2/3 y el 2 está adentro o fuera del paréntesis. ¿Por qué? Porque si está dentro del paréntesis, ¿sí? O sea, planteada como está planteada acá, logaritmo natural de, o sea, el logaritmo natural aplicado encima, ¿sí? De la raíz cúbica que aplica a x al cuadrado, yo puedo aplicar las propiedades que acabo de aplicar. O sea, puedo juntar raíz cúbica y el cuadrado en x a la 2/3. Como todo esto todavía está dentro del logaritmo natural, le puedo aplicar las propiedades del logaritmo. Ahora, ojo, te doy otra versión, ¿sí? O saquemos esta flecha porque no es que sea lo mismo, ¿sí? Otra versión, para que vos te des cuenta. Ya te miro esa otra que vamos a ver ahí. Y es igual al logaritmo natural elevado a los 2/3 de x, ¿sí? Fíjate que acá, lo que está elevado a la 2/3 no es x, sino el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, esto sería lo mismo que tener logaritmo natural y que todo esto esté elevado a los 2/3, ¿sí? Acá, esto es lo mismo que esto, solamente que te estoy mostrando las dos formas de cómo se puede ver. No puedo aplicar propiedades del logaritmo, porque la propiedad del logaritmo me dice que yo puedo bajar multiplicando el exponente de algo que es argumento del logaritmo, o sea, a lo que yo le aplico el logaritmo. Acá la potencia elevada a la 2/3 está por fuera del logaritmo, es una potencia que se aplica sobre el logaritmo, no está adentro, ¿sí? Entonces ahí no me queda más que hacer regla de la cadena, ninguna otra opción que regla de la cadena, ¿sí? Entonces acá yo tendría que aplicar primero, la derivada de la potencia, ¿sí? Entonces, bajo el exponente, 2/3, logaritmo natural de x, elevado a la 2/3 menos 1, ¿sí? Ahí derivé la potencia solamente, por la derivada de la función que está adentro, por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, ¿sí? Ahí no me quedaba otra opción. Acá sí tenía opciones, ¿sí? 2 dividido 5 raíz cúbica de x al cuadrado. Fíjense, profe, ahora sí, yo lo hice de otra forma, pero no me daba el resultado. Bien, ok. A ver,
si entiendo cuál es ese otro ejercicio que me está planteando ahí. Otro ejercicio es este, ¿sí? 2 dividido 5 por la raíz cúbica. 2/5, a ver, 2/5, a ver, ayúdenme a ver si es esto lo que quiere decir. 2/5, y acá sería raíz cúbica de x al cuadrado, ¿así es? No, sería 2, todo eso sobre 5 la raíz cúbica de x al cuadrado. Ajá, está bien. 2, y abajo 5, y Sí, raíz cúbica de x al cuadrado, ¿así? sí, así. Bien, perfecto. Punto por punto. Acá estamos en la misma situación que acá, ¿sí? Te conviene acomodar todo lo máximo posible antes de empezar a derivar, ¿sí? Acomodar las potencias de x, en definitiva, antes de empezar a derivar. Paso por paso. Mira, primero, este 2/5 es un factor constante, ¿sí? Punto este 2/5 es un factor constante. Por 1 sobre, y acá, ¿por qué lo separo? Para que ustedes vean el factor constante de lo que es la función de x. X, la raíz cúbica de x al cuadrado, es lo mismo que un x elevado a los 2/3. ¿Sí? Miren que ahí no se ve muy bien. Así, ¿sí? Un 1 elevado sobre x elevado a los 2/3, ¿sí? Lo que hice acá, ¿qué hice? Por un lado junté esto, ¿sí? Es este 2/5, y separé esto en otra fracción al costado, ¿sí? Para poder trabajarla solita, ¿sí? Raíz cúbica de x al cuadrado. El índice de radicación pasa al denominador del exponente, ¿sí? Y el exponente de la potencia queda en el verdadero, en el numerador del exponente, ¿sí? Una vez que lo tengo ahí, o sea que tengo 1 sobre la x elevado a 2/3 en el denominador, ahora lo que voy a hacer va a ser subir esa x, ¿sí? Aplicando el exponente negativo. Entonces esto me va a quedar igual a 2/5 por x elevado a la menos 2/3. Esta sigue siendo la misma función y no he derivado hasta acá, ¿sí? Solo acomodé la función. Cuando yo la tengo así acomodada, ahora la voy a derivar. Pero esta derivación es inmediata en definitiva, porque yo voy a tener una constante y una potencia de x, ¿sí? Entonces su derivada va a ser el 2/5, ¿sí? Que es constante, por la derivada de x elevado a la menos 2/3, que va a ser bajar el exponente menos 2/3 multiplicando acá, por el x a la menos 2/3 menos 1, ¿sí? Que entonces ahora voy a tener que sacar cuál es este exponente y por otro lado voy a juntar estos factores, ¿sí? Entonces y', ¿a qué me va a quedar igual? A menos 4/15 por x, y acá voy a tener menos 2/3 menos 1, voy a tener menos 5/3 elevado a la menos 5/3, ¿sí? Esto, a su vez, lo podría volver a hacer, podría volver a dar vuelta, digamos, podría volver a aplicar el camino inverso, en definitiva, al que hicimos acá, ¿sí? Que pasamos de la raíz cúbica de x al cuadrado en el denominador a poner el exponente fraccionario y después negativo para subirla. Bueno, puedo hacer todo lo contrario. Le aplico el negativo, primero esta x a la 5/3 baja el denominador, y estando en el denominador desarmo el 5/3 como la raíz cúbica de x a la 5, ¿sí? Ahí depende cómo quieren mostrar el resultado, pero acá la derivación ya está hecha, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Después hay otro ejercicio que creo que es fácil, pero a mí no me dio el resultado. O sea, Bien. habían ejercicios en la UB y no me salía la opción, que era eh, A ver, para que 2, me lo dictas, así lo escribo directamente. Verás, dale, que borro, así vos me lo dictás, directamente lo escribo. Un segundín.
Sí, decime. 2 ¿Nada elevado a también? sí, Dale. 2 elevado a las 3x. A ver, sí. ¿Así? Sí, Bien. hay aplicar el logaritmo natural, pero a mí el resultado, o sea, el ejercicio ahí en la V me salía que era el resultado 3x logaritmo de 8 y no entendía por qué. Ahí va. Lo que vos tenés acá no es para aplicar derivación logarítmica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para aplicar derivación logarítmica, que es lo que decíamos recién, tenés que tener una función de x en la base y una función de x en el exponente, ¿sí? Yo acá tengo en la base un número constante y en el exponente una función de x. Es portable eso, me parece. Es lo que, claro, esto es lo que nosotros llamamos una función de tipo exponencial, ¿sí? ¿Qué sería esta función? Esto es una función a, que está en la base, elevada a la u. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy a derivar una a la u, ¿sí? Y esta es mi función y, su derivada, la derivada de a la u, vamos a borrar un poquito más acá, la derivada de a la u es a por u', ¿sí? A la u derivada es a la u de vuelta, logaritmo natural de a, o sea, de lo que tengo en la base, por u', ¿sí? Entonces ahora aplicamos eso. Fíjate que vos tenés 2 elevado a la 3x, o sea, el 2 elevado a la 3x, por el logaritmo natural de la base, el logaritmo natural de 2, por u'. Si nuestra u es la 3x, la derivada es simplemente 3. ¿Puede ser? Ahora, ¿por qué te dice que es de 8? Porque así como nosotros tenemos la propiedad de los logaritmos, en los cuales yo puedo, el exponente, digamos, que está, si hay una potencia adentro del logaritmo, la propiedad de los logaritmos dice así, si yo tengo logaritmos de x elevado a la y, esto es lo mismo que y por el logaritmo natural de x, ¿sí? Esta es la propiedad de los logaritmos, una de las propiedades del logaritmo, ¿sí? El logaritmo de una potencia, yo puedo bajar el exponente multiplicando acá, que es lo que hemos estado usando todo el día hoy. Así como la propiedad es válida para aplicarse en este sentido, también es válida para aplicarse en este sentido. Entonces, si yo tengo un producto de lo que sea que tenga acá adelante por un logaritmo natural, yo puedo volver a meter este factor como un exponente adentro del logaritmo, ¿sí? Y eso es lo que se hace acá. Este 3 que está multiplicando acá afuera, lo termino metiendo acá adentro, aplicando propiedad del logaritmo. Entonces me queda 2 elevado a la 3x por logaritmo natural de 2 elevado a la 3, ¿sí? Y 2 elevado a la 3 es 8. Entonces te queda logaritmo natural de 8. Así. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, a mí me había dado otro resultado, pero no entendía por qué tenía que dar logaritmo de 8. Pero ahora sí. Claro, es por esto, es por la propiedad de los logaritmos en definitiva, pero sí es importante que acá no te vayas para el lado de la derivación logarítmica porque es como mucho el vicio. ¿Sí? Claro. Igual la Es- respuesta estaría bien, digamos, o no. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta sería 3 logaritmo de 2. ¿Sin este 2 elevado a la 3x? No, no, no. O sea, si yo aplico el logaritmo, digamos, igual estaría bien la respuesta, o no. La respuesta es esta. Ah, bien. Y a vos te queda, o sea, ¿qué es lo que te puede pasar? Te puede quedar en este paso o en este paso,
pero la respuesta no es solamente este pedacito, sí o sí tiene que estar esto otro. Claro. Si vos lo haces por derivación logarítmica, no es que no se pueda hacer, es que es un camino larguísimo al vicio, eso es. Si vos lo haces con derivación logarítmica, mirá, si uno lo hace con derivación logarítmica, aplicas logaritmos de los dos lados, bajas el exponente, ¿sí? Y después tenés que derivar. Cuando tengas que derivar, entonces la derivada de esto, y' sobre i, la derivada de esto no es un producto de funciones porque el logaritmo natural de 2 es una constante. Entonces, te queda 3 por el logaritmo natural de 2 por la derivada de x, que vale 1, ¿sí? Del lado derecho. Pero todavía te queda esta i acá abajo que tenés que pasar para allá. Entonces, i' te da 3 por el logaritmo natural de 2 por la i, ¿sí? Que cuando reemplazas i por el 2 elevado a la 3x, ahí te queda exactamente el mismo resultado que este. Acá no está aplicada la propiedad, en definitiva, para que te dé el logaritmo natural de 8, pero es lo mismo. O sea, el resultado es el mismo. Sí, ya ¿Me entendí. entendés? Sí, Nada más que no tiene mucho sentido aplicar toda la derivación logarítmica cuando en realidad es mucho más cortito claro, que a eso. mí me... Sí, sí, sí. ¿Sí? La derivación logarítmica se justifica, digamos, es imprescindible utilizarla cuando yo tengo una función de x en la base y una función de x en el exponente. Cuando en la base tengo una constante o cuando en el exponente tengo una constante, no se justifica utilizar derivación logarítmica. No es que no la puedan hacer, pero es como un camino muy largo para llegar a algo que se llega por un camino mucho más cortito. ¿Sí? Bien. ¿Otras dudas? Yo tengo una, profe, sobre una que hace de límite notable. Bueno, dale. A ver, espera que borro. A ver, díctamelo. Es con el límite con x tiene 0 de tangente 2x sobre seno de 2x. Tangente de 2x, Sí, sobre seno de 2x. así de 2x, así. Sí, así. Bien. Entonces, ¿Le puedo contar cómo evidentemente lo que hay... plantea? A ver si lo sigue. ¿Cómo? ¿Le puedo contar cómo lo plantea? A ver si está bien planteado. Dale. Bueno, yo la tangente de 2x la hice como seno sobre coseno de 2x. Bien, para. Espera que lo vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacerlo para acá, para abajo. Seno de 2x sobre coseno de 2x, que a su vez Vale, sobre el seno de 2x. está sobre el... Y esto es límite cuando x tiende a 0. Sí. Bueno, yo ahí lo quise, simplifique el seno con el seno y me quedó 1 sobre coseno cuadrado, 1 sobre coseno de x, que lo hice igual de la secante. No sé si está Está bien. bien. Esto sería como con un 1, lo doy vuelta en definitiva, se pueden Claro, simplificar producto de los medios, por producto de los extremos. el producto de los medios, exactamente, o sea que te queda límite cuando x tiende a 0 de 1 Sobre coseno de 2x. coseno de 2x. Bien. ¿Y ahora? Y bueno, y eso sería igual a la secante. Me quedo secante 2x, que la secante de 0 sería 1. No, está bien. La secante de 2x, eso sería el límite de la secante de 2x. Claro. Sí, está bien, está bien. Está bien planteado, es bastante sencillo, solo porque coinciden los argumentos. Digamos, no hay mucho
para plantear ahí porque Sí, puede incluso, simplificar. Así claro, que el sí, problema se suele plantear cuando tienen argumentos distintos, ahí no puedes simplificar en absoluto y ahí tienes que trabajar bajo la forma de límite notables. Acá se simplifican y ya, con el reemplazo, hasta incluso allí 2 por 0, 0 coseno de 0, 1, 1 sobre 1 es 1. eso es O lo que sea, eso es lo que estoy a punto de decir. En realidad incluso no te hace falta pasar por la secante, porque si vos volvés a tomar límites simplemente de esta situación, como el coseno, o sea, al reemplazar x por 0, te queda coseno de 0, el coseno de 0 sí tiene resolución, digamos, no es como el del seno. Entonces te queda 1 sobre 1 y directamente esto te da el resultado 1, ¿sí? Digamos, tiene resolución incluso sin pasar por los trigonométricos. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Otra duda? Yo, profe, Dale. es uno de derivación logarítmica que es x elevado a la x elevado a la x. Así. Sí, ese. Bien. Esta es nuestra función y. Ok. Bien, entonces, a ver, apliquemos el método, ¿sí? Acá tenemos. a ver, Vero, Sí, eh, espérame un segundo, yo lo voy a buscar porque ese es largo, ya les explico porque eso, dentro de la misma mecánica hay que volver a aplicar derivación logarítmica. Sí, Cuando claro. bajes x a Tienes la razón. x, hay que volver a hacerlo. Aguántame un segundito que lo busque o déjame compartir a Dale, mí yo ya la te pantalla. hice. me suena de haberlo hecho antes, a ese ejercicio, por eso. ¿Cómo me decías, Nicolás? Perdón, ahí está, ahí volví a escuchar, se me cortó internet. Que me sonaba de haberlo hecho antes y no me acordaba si había que aplicarlo logaritmo varias veces. Claro, lo que les explicaba el profe Lazarte, que él está buscando el ejercicio porque ya lo tiene planteado, digamos, en las pantallitas, entonces ya él se los muestra, es que este tiene un procedimiento un poco largo, este ejercicio, porque aplicamos derivación logarítmica, pero dentro de la derivación logarítmica hay que volver a aplicar derivación logarítmica, porque fíjense que ustedes acá tienen Claro, una función elevada a otra función que a su vez está elevada a otra función, entonces vendría a ser como que haríamos derivación logarítmica entre estas dos, y a su vez hay que hacer derivación logarítmica entre estas dos, ¿sí? Entonces es un proceso largo de desarrollo, ¿sí? Pero si nos esperan ahí, a ver, voy respondiendo a otra pregunta si hace falta y el profe va buscando el desarrollo este que ya lo tenemos listo como para que no estemos tanto tiempo demorados en este ejercicio. está bien, Díganme qué está otra perfecto. duda tienen mientras que el profe busca el ejercicio. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Es de una función donde me decía si era impar o era par o si no tenía paridad definida. Bien, pará, Eh, así me dictás la función. bien, Decime cómo es la función. x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Bien. ¿Al cuadrado así? No, el de arriba, el cuadrado. Ah, para. Esto así y a su vez así. No, o sea, el x al cubo tiene que estar al cuadrado. Ah, perdón. X al cuadrado menos 1 sobre X. Sí, todo eso es junto. Bueno, entonces así, miren. Cuando ustedes tienen que preguntarse sobre si una función es par, impar o no tiene paridad definida, pueden utilizar el método para definir la paridad de una función en forma analítica, ¿sí? ¿De qué se trata? De que yo tengo que reemplazar en el lugar donde va X, ¿sí? Por menos X. Tengo que obtener la función valuada en menos X, ¿sí? Esto quiere decir que en todos los lugares donde iba X, yo voy a reemplazar por menos X, ¿sí? Como si hiciera un reemplazo por un número, pero en vez de reemplazar por un número, en cada uno de los lugares donde iba X, voy a reemplazar por menos X.
¿qué obtengo de acá? Que la función valuada en menos x es igual a menos x al cuadrado, me va a volver a quedar x cuadrado menos 1, porque se simplifica el signo menos. Pero esta me va a hacer que me cambie el signo de esta fracción. ¿Estamos hasta ahí? Porque estoy dividiendo por una x negativa. Entonces, la función valuada en menos x es esta que tenemos aquí, ¿sí? Luego vamos a tomar la función original nuestra, ¿sí? Y también vamos a compararla con el opuesto de f de x. ¿Cómo es el opuesto de f de x? Es simplemente la función original que nosotros tenemos, ¿sí? Con un menos adelante, ¿sí? Ese menos adelante, ese menos que yo tengo acá, que pongo aquí, en definitiva, lo puedo distribuir y aplicarlo a las diferentes partes o lo puedo dejar ahí adelante, ¿sí? ¿Qué tengo que analizar después? ¿Qué tengo que comparar? Tengo que comparar si la función f de x es o no igual a la función, perdón, vamos a empezar al revés, que así lo van a entender mejor. Si la función valuada en menos x es o no igual a f de x. Eso me dice si la función es par, ¿sí? Esto me dice si es par. Y después voy a comparar si la función valuada en menos x, f de menos x, es o no igual a lo opuesto de mi función. Eso me dice si es impar. ¿Sí? Entonces, observo y comparo. La función valuada en menos x, que es esta que tenemos acá, ¿es igual a mi funcional? Claramente no, porque acá tengo un signo menos adelante que en esta no tengo, ¿sí? Esta y esta no son iguales. Entonces, como estas no son iguales, quiere decir que no es par, ¿sí? Ahora comparo. La función valuada en menos x es igual a la función a lo opuesto de mi función original, cuando hablamos de números y números opuestos, quiere decir que los cambios de signo, ¿sí? Entre funciones viene a ser lo mismo. El opuesto de una función es cambiarla de signo. Entonces, de la función original, la opuesta, que viene a ser la que yo hice acá. La función valuada en menos x es igual a la opuesta de mi función original. Fíjense que sí, tiene el mismo signo menos, tiene todo menos. Estas sí son iguales. Entonces, como estas sí son iguales, mi función es impar. Si no hubiesen sido iguales, y yo acá hubiese puesto un desigual, y hubiese dicho que tampoco es impar, entonces ahí digo que si no es par, no es impar, no tiene paridad definida. ¿Se entendió? Me corro. Ahí lo tengo, Vero, al caso que preguntó el compañero. Si me permitís compartir la pantalla. Sí, el profe Lazarte, entonces así les muestra el ejercicio que recién les estaba preguntando a su compañero, que era ese que tenemos ahí, ¿sí? Seguimos, Marce, directamente. Bueno. ¿Se puede ver la pantallita? Sí, profe, se ve. Bueno. Todas estas son derivadas logarítmicas. No, está para adelante. E a la E a la E a la X. Este es. Aquí está el caso que preguntó el compañero, que arrancamos con la mecánica de derivación logarítmica, dada la función y igual a x a la x a la x, aplica logaritmo a ambos lados, ¿sí? A ambos miembros, aplico las propiedades del logaritmo. Así que cuando aplico las propiedades del logaritmo, acá siempre se suele plantear qué me conviene bajar, si puedo bajar una x o las dos x, siempre que se les plantee esto y usted tenga que aplicar la propiedad de los logaritmos, baje completamente todo lo que tiene formando parte de la potencia
de esta x. En este caso es x a la x y es así como baja. Les queda un producto del lado derecho, que acá yo lo llamo u por b. Aplicamos las reglas de derivación del lado izquierdo y prima sobre i. Del lado derecho, como es un producto, u' por b más u por b'. Hasta allí es más de lo mismo. Lo que sucede es que para encontrar i', haciendo el pasaje de términos con i, es cuestión de reemplazar. Ahí ya lo tengo, que es la función original, pero a u', u' es la derivada de u, con lo cual yo lo tengo que obtener para poder reemplazar. Uno llega hasta este punto y ahí hay que trabajar con, acá está u, y fíjese, para obtener u', resulta que tengo que aplicar dentro de la mecánica otra vez la derivación logarítmica, porque otra vez se presenta el caso x a la x, que creo fue el ejercicio con el que arrancó la profe planteándolo como ejemplo de la derivación logarítmica. Entonces, para obtener mi u', necesito aplicar la regla de derivación logarítmica y lo consigo para poder después reemplazarlo en esta u'. Lo mismo hago con b, que en este caso b es bastante fácil, porque b' se obtiene fácil. Se ve que acá yo planteé, no, acá es otra cosa, pero al obtener u' y al hacer los distintos reemplazos, comienzo a agrupar. ¿Sí? Aquí está el u' por b más u por b'. Al hacer esto, yo necesito llegar a una mínima expresión. Y este ejercicio, para que coincida con lo que tienen ustedes en la guía, me parece, de Dante Quinteros, lo que hago es, eso que tienen verde es factor común. Al sacar factor común, empiezo a agrupar x a la x y voy trabajando. Y acá hago común denominador. Ve que tiene una sola x debajo del 1. Hay que hacer común denominador de estos dos términos. ¿Sí? De estos dos términos. Tiene que hacer común denominador. Una vez que hace eso, aparece otra x en el denominador, que se junta con el x a la x, junto con el x elevado a la x, se va a juntar con el x a la menos 1. Cuando junte todo, tiene un producto de igual base, se suman los exponentes y le queda x a la x más x menos 1. Y ese menos 1 tiene que ver con esta x que está acá, que hice el común denominador. Es bastante elaborado este ejercicio, pero nada del otro mundo. Es dentro de la mecánica de derivación logarítmica, hay que volver a aplicar la derivación logarítmica en uno de los términos, en este caso a u, para obtener u'. Y siempre todo el resto es un proceso para llegar a la mínima expresión. Ni más ni menos. Así que no hay nada del otro mundo. No sé qué más tenemos. Estos son más... Todos estos son de esa guía. Siempre tienen algo extraño porque a su vez uno no solo aplica logaritmos, sino que también aplica las propiedades del logaritmo. Con lo cual acá, fíjese cómo se expresan las potencias bajo el 1/2, esa raíz bajo esos exponentes fraccionarios, y luego recién derivo, para después empezar a trabajar y todo. Todo esto son de las guías, yo me acuerdo que se los hice para un compañero ahí que quería, este es e a la e a la e a la x. Es más fácil. Porque cuando aplica logaritmo, usted sabe que el logaritmo en base E, el logaritmo natural de E es 1, que es logaritmo en base E de E. Eso da 1 siempre. Así que bueno, ahí es bastante sencillo. No sé si tiene alguna otra duda. No, gracias, profe, se entiende perfecto.
Me acuerdo Bueno, que era medio engañoso ese, así que por eso preguntaba. sí, ahora eh, practíquenlo, tienen un montón de ejercicios que tienen siempre como una vuelta. ¿Cuál es esa vuelta? Tratar de llegar a la mínima expresión, es decir, siempre se les va a plantear cómo puede ser que mi resolución no coincida con esta respuesta y uno le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y siempre tiene eso. Es más, a ver, les vuelvo a compartir la pantalla. Todos aquellos que tengan la guía de Dante Quinteros, pasa esto de la mínima expresión que le estoy comentando. Acá tiene un ejemplo, x elevado a la seno de x, ni siquiera sé si lo hicimos o si lo hicimos. Fíjense, uno aplica toda la mecánica y está todo bien hasta un punto. ¿Sí? Aplico logaritmo, derivo, obtengo para u, obtengo u', para b, b' y lo reemplazo. La cuestión es que cuando quiero mirar mi respuesta, si yo lo abandono acá al ejercicio, miro la guía y aparece otra cosa. No puede ser, algo hice mal, y en realidad no hizo nada mal, simplemente tiene que agrupar. Y un indicio para saber que tiene que avanzar hasta la mínima expresión es, generalmente, la base de la función y si coincide con un denominador que tenga allí suelto, generalmente en un paréntesis, si coincide, justifica hacer común denominador y luego a esa base llevarlo al numerador. Ven cómo acá paso por paso esa X. Lo llevo al numerador, le cambio el signo al exponente y se agrupa. De esa forma, no me confundo y digo, no puede ser que en la guía aparezca X a la seno de X menos 1. ¿De dónde salió eso? Si yo derivo y tengo X elevado a la seno de X. ¿De dónde salió ese menos 1? Y en realidad han trabajado ambos, entre comillas, han trabajado bien, solo que uno lo abandonó al ejercicio en una instancia y el otro lo llevó a la mínima expresión. Esto le va a pasar mucho con la guía de Dante Quinteros, donde siempre va a encontrar respuestas que por allí no coinciden con lo que uno obtiene al derivar. Así que bueno, ahí tiene un ejemplo de trabajar. Acá tiene otro, ¿ves? Uno lo aplica y tiene seno de x elevado a la x, esta es la función y. Y la base, seno de x, justo está, coincidencia, lo tengo en uno de los dos términos, ¿sí? Está allí, esa base, seno de x. Si usted tiene acá otra cosa, no se justifica hacer común denominador para después ese seno de x llevarlo al numerador cambiándole el signo al exponente. Si esto fuese otra cosa, no tiene sentido. Pero como es exactamente lo mismo, lo voy a agrupar y como es producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes. Entonces se compacta todo. Acá tiene un ejemplo de otra vez, mínima expresión. Y así tienen un montón de ejemplos para trabajar. Todo es cuestión de práctica. Todo es cuestión de práctica. Por ahí tengo un montón, tengo muchísimo de esto, por eso estaba buscando a dónde estaba ese ejercicio. Sí. Profe, ¿podría mostrar el ejercicio anterior, el de x elevado a la x, para poder sacar captura? Esto, Sí, ¿quiere que se los adjunte esto? Esto está. Usted sabe que eso está. Si quiere se los paso en el grupo de WhatsApp. ¿Quiere que se los pase? Esto yo lo convierto a PDF, a todos estos. Y de paso le sirve, o sea, téngalo. La idea es que los haga usted, ¿se entiende? Téngalo ahí como para una comparativa. Pero sí, acá lo tiene y hágale la captura. No sé si se ve, quiere que lo achique más. Sí, ahí está bien, profe. Gracias. Bueno, listo. Bueno.
Profe, una pregunta. ¿En V subieron ejercicios de funciones logarítmicas? ¿Por qué no la encuentro yo? Derivación logarítmica, No, subir. funciones. Ah, ya sé Está lo que así. te preguntaste. No, mira, de funciones para el estudio de funciones. Sí. Lo que nosotros hicimos es subirles un video que está desarrollado de un estudio de funciones completo, ¿sí? Donde, digamos, ustedes tienen hecho paso por paso el estudio de funciones de una función logarítmica. Pero no les pusimos todavía digamos, ese tipo de funciones para analizar para este primer parcial, ¿sí? Porque cuando vos vas a sacar las asíntotas de ese tipo de funciones logarítmicas, para sacar el límite, digamos, de la función, cuando tiende a infinito y demás, generalmente se tiene que sacar mediante L'Hopital, ¿sí? Se calculan esos límites con L'Hopital, que nosotros lo vamos a estar viendo, pero después de pasado el primer parcial, ¿sí? O sea, pasa el primer parcial y ahí vamos a estar viendo L'Hopital. Entonces, en realidad, para este primer parcial nosotros les dejamos ese video como para que ustedes vean un ejemplo de una función logarítmica, pero la verdad es que no les vamos a tomar funciones logarítmicas en este primer parcial, ¿sí? Ah, bien, claro. Ahí está. Gracias. Ningún problema. Bueno, gente, ya estamos promediando las 5 y hoy creo que estamos bastante bien de tiempo. No se olviden de los que realmente necesitan rendir porque tengan que rendir otro examen el sábado, comunicarse con nosotros cuanto antes y el miércoles que viene el profe les va a estar dando, digamos, como una consulta, por así decir, para los que no rinden el miércoles, los que rinden en definitiva el sábado, que el horario de rendida del curso es el sábado, ¿sí? Pues después van a tener que conectarse con el link del profe, entonces la clase que viene, ¿sí? Sí, a esta hora, recuerden, si es para los que se van a presentar el día sábado, si es que tienen alguna consulta, vamos a tratar de organizarnos y ir charlando. Quiere que hagamos un límite trigonométrico, un límite notable de los exponenciales, derivadas, regla de la cadena, derivación logarítmica. Mientras uno lo pueda hacer, digamos, o lo pueda plantear. Por ejemplo, si les dan un ejercicio para hacerlo desde el arranque, uno medio así como x elevado a la x a la x, es como que nos va a llevar mucho tiempo solo para querer hacer eso y nos va a consumir todo el tiempo. Pero estudio de funciones, así que nada, y hasta incluso tienen el WhatsApp. Cualquier cosa, estamos en contacto. Yo ahora les voy a pasar esto en PDF y se los adjunto, así que cualquier cosa, consulta. Bueno, profe, chicos, muchas gracias. nos vemos la otra Gracias, semana profe. entonces. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Nos vemos.